Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy tengo la voz un poco ronca. La colonia me ha dejado mucho frío. Hermanito Robert, por favor, oración por el estudio bíblico. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, venimos, Dios, aquí un grupo de tus hijos humillados, claramente, mi Dios, a darte las gracias por este día, a pedirte perdón y a escuchar tu santa palabra. Sabemos de que tú tienes el control de esta reunión. Así, mi Diosito, en nombre de Jesús pedimos también por nuestro hermano Alejandro, que está preparado para dar el estudio de hoy, donde estará dando esta palabra viva y eficaz que alimenta nuestro espíritu. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos nuevamente aquí en este local, en un nuevo local donde tú nos bendices para poder alabar y agradecer y exaltar tu bendito y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanito Robert. Seguimos con el estudio bíblico, hermanitos, y vamos al Evangelio de Juan. Vamos a estar haciendo un breve resumen de lo que fue la clase anterior. Ubícate conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Es el tercer discurso más importante, pienso yo, que se ha podido observar o ver en la palabra de Dios, ya que hay palabras que solamente Dios puede decir de Él mismo. Y Jesús, en el versículo 19, hasta el verso 30, inclusive hasta el 47, final del capítulo, son palabras muy teológicas y son palabras donde Jesús afirma una unidad perfecta con Dios. Dios afirma, Jesucristo dice que Dios es su Padre, y es algo importante de entender, donde esa unidad perfecta solamente la ha logrado Jesucristo y su Padre. Ahora, en el contexto que estamos leyendo, habíamos leído en Juan 17, en la oración de Jesús, de que él había pedido a su Padre que tuviesen la misma unidad, pero ahora rogándole a sus discípulos. Y ve conmigo a Juan 17, eso es clase anterior. Juan 17, versículo 1. Después de decir todas estas cosas, Jesús vino al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él, a su vez, te dé gloria a ti, pues les ha dado a tu Hijo la autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Toda la humanidad, todos los apóstoles que eran de Dios el Padre se los entregó a su Hijo Cristo, la humanidad entera. Y Cristo le dio a ellos vida eterna. Y hay algo que vamos a empezar, vamos a recapitularlo desde allí. En el versículo 20 de Juan 5, quedamos que Jesús hace obras mayores. ¿Quién puede leer Juan 5, 19 y 20? Juan 5, 19 y 20. Amén. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará para el asombro de ustedes. Amén. Jesucristo, como dice la hermana en la Escritura, todo lo que hace Jesús es porque lo vio del Padre. Todo lo que Él está ejecutando en la tierra es porque lo está imitando de su Padre. Es decir,
Jesús les está diciendo, yo vengo de donde está mi Padre. Y todo profeta, todo judío y toda persona en esta tierra jamás ha visto a Dios. Inclusive los profetas decían, aquel que vea a Jesús, aquel que vea a Dios, muere inmediatamente. Los profetas, cuando veían la gloria de Dios, cubrían su rostro, se postraban en tierra y algunas veces decían, muerto soy. Y él está diciendo, yo vengo de está mi Padre, y mi Padre es Dios. Todo lo que el Padre hace, yo hago, y todo lo que yo estoy haciendo, lo vi que lo está haciendo el Padre. El verso 20, hablábamos de obras mayores. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre mostrará cómo hacer más trascendente, es decir, obras mayores que al sanar a ese hombre. Las obras mayores no significaba un hombre lisiado como hace 38 años allí en el estanque de Bethesda, que de vez en cuando venía un ángel, batía el agua y era sanado. No, él hace obras mayores que eso. Él le dice a Lázaro, ven fuera después de 4 días de muerto. Él le dice, el que crea en mí va a tener vida y vida en abundancia. Para leer un poco el contexto, ¿alguien me puede leer del 21 al 30, por favor? 21 al 30. Amén. Siempre 5. Sí. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, tienes que ir observando en el texto. Jesús ve al Padre, lo que el Padre está haciendo lo imita a su Hijo, lo que está viendo del Padre, eso está haciendo Jesús. Yo hago obras mayores, y lo que dice la Escritura con nuestra hermana Gracie, vendrá tiempo en que los sepulcros oirán su voz. ¿Qué piensas tú cuando la palabra dice los sepulcros? Te tiene que llevar a un cementerio, a un poco de huesos, a tumbas. ¿Y cómo es posible que un valle de huesos o un cementerio pueda oír la voz de Cristo? Eso se llama obras mayores. Nadie sobre este mundo, sino solamente Jesús, ha podido levantar de entre los muertos a seres vivos, hermanos. En el libro de Ezequiel hay un pasaje que lo hemos leído, iglesia, donde Jehová de los ejércitos le dice a Ezequiel, estás viendo este valle de huesos, y mira los valles de huesos como ahora tienen carne, luego después de tener carne, ahora tienen piel, ahora tienen ojo, ahora están caminando. Es el ejército de Dios, porque de Dios, del suelo, del polvo de la tierra, es el alfarero y hace todo lo que puede. No hay nada imposible para Dios. ¿Con qué Jesucristo ha sanado? Escupe en tierra, hace un lodo, pero eso va inmensamente en el Génesis, cuando del polvo creó al hombre. Dios hace todo. Obras mayores como las que su Padre hace. ¿Por qué está Jesucristo diciendo que Él es igual a Dios
que él hace obras mayores que su padre, que él tiene la misma autoridad de su padre. Inclusive en Mateo 28, Jesús le dice a sus discípulos antes de irse, toda potestad me es dada a mí, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Hermano, estamos hablando de que Jesús está, le voy a hablar como cuando vamos a buscar trabajo. Jesús está mostrando todas sus credenciales, todo su currículum. Jesús está mostrando todo lo que él es. Yo soy el Hijo de Dios, yo he visto al Padre, yo levanto muertos, yo tengo juicio, mi palabra que juzgará a usted el día postrero. Jesús está mostrando, hermano, un currículum impresionante. Yo hablo idioma, yo sé matemática, yo soy informático. Está diciendo todo lo que él es. Nadie es capaz de decir eso. Nadie puede decir, yo levanto muertos. Nadie puede decir, vendrá tiempo en que los sepulcros van a oír la voz de Jesús. Nadie puede decir eso. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué Jesús muestra sus credenciales? ¿Por qué Jesús muestra todo lo que él es? ¿Por qué tiene que explicarlo? Porque el judío presente dice, Jehová uno es. Y no hay nada más que Jehová. Y Jesús tiene que explicarle, sí, Jehová uno es, pero de las Escrituras hablan de mí. Porque si creyeres a Moisés, también creyeres a lo que yo estoy diciendo. Porque Moisés dijo, y vendrá uno mayor que yo. Vendrá uno mayor que yo. Y lo refirió en Juan 6, ve conmigo, Juan 6, 51. ¿Qué dice? Por favor, ¿alguien lo puede leer? Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El contexto que está viendo mi hermano Jorge es un pan, no el pan del maná allá en el desierto, hermano. No son las codornices, hermano. Jesús tiene autoridad para destruir este templo y en 3 días rectificarlo. Y el judío decía, pero si tardaron 40 años, ¿cómo este puede destruir el templo y en 3 días levantarlo? El judío no entiende cuando le dice, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo veo al Padre, yo hago lo que todo el Padre me ha dado, pero Jehová uno es. Pero el templo se construyó en 40 años, porque ellos siempre ven lo terrenal y no ven lo espiritual. Si ellos hubiesen visto lo espiritual, hubieran comprendido la palabra de Dios. Mira el versículo 22. 5. Juan 5. Juan 5, 22. Dice la palabra. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo la autoridad absoluta de juzgar. ¿Cómo dice Reina Valera? Dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermano, ya lo que hizo Dios fue delegar. El Padre le delegó a su Hijo, tú eres el que vas a juzgar. La palabra que Jesús está hablando, esa lo juzgará en el día postrero. Ya Dios le ha designado a su Hijo toda autoridad. Hebreos capítulo 10, no vayas ahí. Hebreos capítulo 10 dice que hay una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego a aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene todo juicio y toda autoridad. Entonces, si tú no crees en Jesús, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, ya no queda nada para ti y lo que te queda es una horrenda expectación de fuego y de hervor de fuego, dice el libro de los Hebreos. Imagínate hoy, 2022, nación de Israel, Marruecos, muchos países árabes, vecinos de la comunidad europea. Llega el tiempo del Ramadán y es un tiempo donde ellos dicen que el gran profeta Mahoma, que no aparece en la escritura, les ha dicho que los escritos años 400 tienen que ellos abstenerse de cualquier animal y tienen que guardar un tiempo sin comer y tienen que guardar un tiempo de Ramadán.
que desde muy tempranas horas de la mañana hasta muy tarde de la noche no puedes comer alimento alguno. ¿Dónde aparece eso en la Escritura? Y luego le dice, aparte de eso, que tiene que celebrar las bodas, perdón, los panes o la fiesta del Cordero. Se comen un cordero no pensando en Jesús. El pueblo judío, hoy día, Jehová uno es, y le hacen más caso a un profeta no del canon bíblico y han depositado su fe en un maestro falso. ¿Por qué digo todo esto? Porque Jesús los va a juzgar en el día postrero. Hermano, aunque sean miles de millones, los que se acercan ahí en la India, en un río, que dicen que ese río es el dios de la India, que se bañan en un río y sueltan velas, hermano, usted tiene que entender que toda la peregrinación más grande del mundo, los que más seguidores tienen son la creencia india. Todos ellos les juzgará Jesús. Todos aquellos que dicen que no van a los pies de Cristo, porque Jehová uno es. Es más, todos aquellos que digan que solamente Jehová uno es y no escuchan a Jesús, serán juzgados. ¿De dónde escaparás? ¿De dónde te ocultarás? No quiere decir que la mayor peregrinación del mundo sea la verdad. No quiere decir que los mayores sucesos inexplicables de esta tierra son los dioses. No puedes decir que un gran dios egipto con la historia de los faraones y la historia de las estructuras impresionantes de Egipto son los dioses que crearon tales cosas. Hermano, Jesús los juzgará. No existe nada. Bienvenida, María, me la guarden. Bienvenida. No existe nada que Jesús no vaya a juzgar. Absolutamente todo. El Hijo del Hombre le ha sido dado autoridad. Cuando Pablo estaba en Atenas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo en Atenas? Quiero escucharlo, iglesia. Hagan memoria. ¿Cómo le llamaban a Pablo? Júpiter, el dios Júpiter. Es algo que el apóstol Pablo no permitió. No permitió. Quiero que leamos del 31 al 47, por favor. Juan 5, 31 al 47. Estoy en hora, tengo que terminar. Amén. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, que a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no os recibe. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre,
¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a Jesucristo, ¿cómo creeréis a mi palabra? Amén. Los testigos de Jesús. El Padre da testimonio de mí. Juan el Bautista da testimonio de mí, diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés da testimonio de mí, y vendrá profeta mayor que yo, a él oirán. Pero si no creéis a las Escrituras, pero si no escudriñan las Escrituras, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo estaba pensando acerca de la resurrección de los muertos, porque si el Padre da testigo que su Hijo le dio toda autoridad, Juan el Bautista dice que es el Cordero, Moisés dice que es el mayor profeta, mayor que él inclusive. Y yo preguntaba, y estaba analizando el 29, que ya hemos leído, y me llama la atención porque el 29 dice, y resucitarán los que hicieron el bien, y van a resucitar para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad van a resucitar para sufrir el juicio. Hay dos caminos. Jesús plantea a los judíos dos caminos. Ustedes dicen Jehová uno es, ustedes solamente creen en Moisés, ustedes no creen lo que está hablando Juan el Bautista, ni siquiera escudriñan la palabra de Dios ni la entienden. Los va a juzgar la palabra que yo he dicho. Y el 29 me habla de vida y me habla de condenación. Mira Juan 11, por favor. Juan 11. Juan 11, 25. Lo puedes leer. ¿Qué dice Juan 11, 25? Describo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vendrá tiempo, Lenín, en que los sepulcros oirán su voz. No existe un familiar, no existe un amigo, no existe nada que hayas perdido que no vaya a escuchar la voz de Cristo. Yo quiero que tú tengas la plena seguridad, iglesia, la plena fe, certeza de que los sepulcros todos oirán la voz de Cristo. Pero unos irán a vida y unos irán a condenación. Pero no hay nadie que se vaya a quedar en un sepulcro. No hay una explicación fuera de la Escritura, fuera de lo que me está diciendo mi Maestro Jesús, que no fuera así. Me han dicho a mí acerca de la reencarnación. La palabra de Dios no habla que yo voy a reencarnar en un sapo, o en un perro, o en un gato. No me dice la palabra de Dios eso. Lo que sí me dice la palabra de Dios es que aunque yo esté muerto, voy a vivir. Lo que sí me dice la palabra de Dios, que aunque esté en un sepulcro, me hayan quemado, me haya ahogado en el Atlántico, me haya caído en una cascada, esté muerto, nadie me consiguió, oirán la voz. No existe un lugar donde la persona, cualquier sea su edad o su condición, no vaya a escuchar la voz de Dios. Todos sepan. Por eso, con temor y temblor, hay que saber lo que está diciendo Jesús. Los muertos oirán mi voz. Unos irán a la resurrección de vida y unos irán a la resurrección de condenación. Apocalipsis capítulo 20, ve conmigo. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 es un tema realmente importante. ¿Alguien me puede leer del 1 al 6, por favor? Apocalipsis 20, del 1 al 6. Amén.
Y entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Amén, hermanita. Me voy a tomar 8 minutos para analizar este pasaje y hacer mi conclusión. El libro de Mateo, capítulo 19. Bienvenido Daniel, bienvenido Gabriel. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde. Tienen puesto aquí adelante, ¿vale? Lo que acaba de leer mi hermana Emperatriz. Y los muertos oirán mi voz y resucitarán, unos a condenación y unos a vida. Cuando Jesucristo está diciéndole al apóstol Juan en la isla de Patmos, preso, Juan, escribe lo que estás viendo, no interpretes, escribe. Y vi a aquellos que tenían trono, verso 4, y estaban sentados para recibir la autoridad para juzgar. Vete al libro de Mateo conmigo, no quites la mano de Apocalipsis 20. Mateo 19, 28. ¿Quién lo puede leer? Quédate con la escritura de Apocalipsis 20. Mateo 19, 28. Amén, varón. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentará sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén, varón. ¿Quiénes son esos que Jesucristo le dice en la resurrección? Ustedes tendrán 12 tronos para juzgar. Los apóstoles. Hermano, por eso nosotros, Iglesia de Cristo, nos guiamos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el Hechos de los Apóstoles me dice, y reunido el primer día de la semana para partir el pan, para tomar el fruto de la vid, para ofrendar, porque no usaron instrumentos musicales, porque no permito que la mujer enseñe, porque el bautismo es para salvación por inmersión, doctrina, porque yo le di a ustedes 12 tronos y autoridad de juzgar. Y él mismo que le dijo a sus apóstoles cómo iban a llevar la iglesia del Señor. Qué importante es entender la doctrina apostólica, la Biblia, la Escritura, la sana doctrina. ¿Por qué digo esto? Verso 5, Apocalipsis 20. Tengo que dedicar una clase a los 1000 años, hermano. No va a ser hoy, pero sí le vamos a explicar el periodo de los 1000 años, se lo dedicamos a una clase aparte. Versículo 5. Esta es la primera resurrección. ¿Qué te imaginas tú si la palabra le dice el apóstol Juan, Jesús le dice a Juan en la isla de Patmos, bienaventurados los que están en la primera resurrección, porque no tendrán parte en la muerte segunda? ¿Y cuál es la primera y cuál es la segunda resurrección? Se preguntarán. El libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 6, cuando le explica a la iglesia cómo es el plan de salvación, porque somos sepultados juntamente con Cristo para que salgamos y vivamos vida nueva, resucitados para vida nueva. Cuando tú saliste del agua del bautismo, has tenido parte en la primera resurrección. No es posible que nosotros estemos hoy aquí
Primera de Corintios 11, cuando participamos de la cena del Señor, y el apóstol Pablo ve espiritualmente con ojos de apóstol. Sé que algunos de los que están con ustedes están durmiendo, muertos espiritualmente. Algunos, no todos, no todos. Cuando salimos de las aguas del bautismo, mis pecados son perdonados por la sangre del Cordero. Cuando salimos de las aguas del bautismo, yo soy una nueva criatura. Cuando salgo de las aguas del bautismo, yo soy inscrito en el libro de la vida. Cuando salgo de las aguas del bautismo, vengo a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y resucitamos a una vida. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Somos bienaventurados. Sumamente, griego Macario, no es importante, pero se lo tengo que decir, sumamente dichoso. Una perfecta relación con Dios, hermano. Yo leo este pasaje y debo entender que ya este cuerpo carnal le queda muy poco tiempo. Yo cada vez que me voy a la cama y me levanto y yo tengo que pensar, gracias Señor, un día menos en esta prisión para acercarme más a ti. ¿Sabes qué hace el cuerpo, hermano? Como le dice el apóstol Pablo, Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, esto es una naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo tiene una guerra fuerte, hermano. El libro de Romanos, tengo 2 minutos, él le dice, tengo un problema. Lo que realmente debo hacer, no lo hago. ¿No te ha pasado eso, hermanito y hermanito? Que lo que a Dios le agrada, no lo estás haciendo. Y lo que a Dios le enoja, a lo que Dios le entristece, a lo que Dios te ve y no se gloria de ser tu padre, estás haciendo lo malo delante de sus ojos. Lamentablemente, Pablo tiene una guerra con su propio cuerpo. ¿Quién me librará? Gracias, hermano, gracias. Miserable de mí. ¿Quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Nosotros los varones tenemos un problema, pero uno grave, y es la concupiscencia por la vista. Las mujeres tienen un problema muy grave y es la concupiscencia por la vista. Todo lo que te ofrece el mundo, perecedero es. Perecedero es. Esta es la primera resurrección, Apocalipsis 25. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Hermano, cuando Jesús venga, los sepulcros oirán la voz de Dios y vendrán unos a vida y otros a condenación. ¿Dónde estás tú hoy? Estás en vida, porque estás hoy aquí. Todos aquellos que han bajado a las aguas del bautismo. ¿Qué pasaría si Jesús viene hoy? Pregunta eso. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve, hermano Daniel, ¿me perdona usted? Si yo tengo algo contra ti, quiero pedirte perdón. Así nomás. ¿Yo cómo voy a extender mi brazo y depositar dinero en esa arca de las ofrendas de Dios si yo he peleado con Daniel? Dios dice, no miraré tu ofrenda, Alejandro. Se lo dijo a los profetas y me lo dicen en el Nuevo Testamento. Bienaventurado que tiene parte en la primera resurrección. Versículo 6. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Segunda muerte no tiene poder sobre ti. Tú vas a morir físicamente algún día, y eso es gloria a Dios, hermano. Tienes que ver la muerte como el único camino para ver a Jesús. La muerte no es causa de dolor en el cristiano. La muerte es causa de gozo en nosotros. Ojalá muriéramos ya. ¿Tú puedes pensar así? Ojalá venga la muerte, para que me libre a mí de este cuerpo de muerte, miserable de mí, el apóstol Pablo. No tiene potestad la segunda muerte. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando muero físicamente, mi destino es sellado por Jesús y soy salvo, porque yo quise llevar un camino de cristiandad. Yo quise obedecer el evangelio de mi común salvación, que Cristo murió por mí, se sepultó por mí y resucitó a vida nueva, y yo lo imité en las aguas del bautismo. Y fui apuntado en el libro de la vida. Cuidado, hermano, que te pueden quitar del libro de la vida. He escuchado que me dicen, la salvación no se pierde. Sí se pierde, hermano. Si tú te dejas de congregar. Hebreos capítulo 10.
Si decides volver atrás como el perro que va a comerse el vómito que acaba de sacarse, hermano. Como la puerca que está limpia y vuelve al cielo como se dice el apóstol Pedro. Porque el juicio empezará por la casa de Dios. Primera carta de Pedro. Si con dificultad el justo se salvará, entonces queda el impío y el pecador. La segunda muerte significa cuando la voz de Dios diga, Jesucristo, y ustedes, los cabritos, que cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, estuve forastero, no me visitaste, en la cárcel no me diste a mí, estuve padeciendo. Y Señor, ¿cuándo te vimos así? Cuando me llamaba algún hermano y me decía, hermano, no tengo para comer, yo le dije, hermano, voy a orar por ti. Hermano, no tengo para comer. Le compro un bocadillo y le compro un zumo y se lo entrego. Amén, hermano, así nomás. La vida es así. Obras, pide Dios. Si está en la cárcel, yo voy a orar para que salgas de la cárcel. ¿Sabes lo que gratifica a una persona afligida y angustiada bajo 4 paredes con unos barrotes? Que tú le digas al oficial, vengo a ver a Alejandro Castelaín. ¿Qué le ha pasado? Ha matado a una persona, pero bueno, yo lo vengo a ver. Y yo cuando lo miren, gracias por venir a mí, yo estoy arrepentido, no sé qué me pasó en la mente, he matado a alguien. ¿Y cuál es el problema para Jesús? Ninguno. Si tú te arrepientes, Jesús te perdona. Pero es que adulterado, si tú te arrepientes, Jesús te perdona. Pero no usemos la gracia de Dios como un libertinaje. Eso sí se lo digo con toda autoridad, con todo respeto, con toda honra, con todo lo que la palabra de Dios nos ha dado a nosotros, los líderes de esta iglesia. No usemos la gracia de Dios para pecar, no es una licencia para estar pecando. No es una licencia. Benditos son ellos. No tienen ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermano, ¿le suena a usted cuando Dios dijo, y ustedes son rey de reyes y sacerdotes de sacerdotes, en medio de sacerdotes? Tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos parte con Jesús. Quiero parar aquí porque ya está bien hora. Llévate en tu corazón, por favor, que Jesús es igual a Dios. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Jesucristo ve lo que hizo el Padre y hace la voluntad de su Padre. Vete al Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no voy a hacer lo que yo diga, sino lo que tú dices, hacer la voluntad de Dios. Y los muertos oirán la voz de Cristo. No hay nada que se vaya a perder. Ni que hayas perdido un familiar. Yo he perdido amigos en una creciente del río, estaba caminando en la montaña, creció el río, inesperadamente tuvimos lo que pudimos y se mató un amigo nuestro. No lo conseguimos nunca. Pero él oirá la voz de Dios. Él oirá la voz de Dios. Cualquier muerto que te imagines, los de alta mar. Bueno, el famoso Titanic. Ellos oirán la voz de Dios y resucitarán. A condenación o a vida eterna, según sea el designio de nuestro Dios, porque Él hace juicio como su Padre lo hace. Amén. Dios le bendiga, hermanito. Vamos a tomar los 2 minutitos y pasamos al culto de adoración. Bienvenido a la fiesta.
Hay que parar esto que se me olvida.